funcionan las cosas en general, o cómo se vincula una materia con la otra, porque, por ejemplo, algo que yo cuestionaba mucho de dar electricidad y magnetismo en tercer cuatri es que no te dicen para qué te sirve. Sin embargo, pues sí, cuando ves lo que vienen siendo los voltajes, las señales, cómo codificamos la información a través de bits, todo eso tiene que ver directamente con esta cuestión de electricidad y magnetismo, o con la de máquinas eléctricas. Entonces, pues, está bien, está curioso. Sale, chicos, pues entonces, si quieren, vamos a ir iniciando. Igual se conectaron temprano, entonces vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo posible. Igual a los chicos que todavía no llegan, ya empecé a grabar la clase, entonces, cualquier cosa, pues ahí está, la grabación, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Alguien se acuerda en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Pues estábamos viendo distintos tipos de sensores, que el último fue detectores de temperatura por resistencia Ujú. y estábamos viendo sus características de que, las características comparadas entre los detectores por resistencia y el termopar. Hecho. Muchas gracias, Flavio. Excelente. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia principal que existe entre un termopar y un RTD, un detector de temperatura por resistencia? ¿Cuáles son sus principales características o diferencias? Uno puede ser la forma en la que actúan. Por ejemplo, creo que uno era pasivo y me parece que el termopar es activo y Ajá. ¿cómo dijo, profe? El RTD, El detector. RTD es pasivo. Excelente, muchas gracias, Ricardo. Sí, así es. En esencia, nosotros vamos a ver que el termopar como tal funciona generando su propia energía a través de un efecto termoeléctrico, que en este caso es cuando nosotros calentamos la unión de los dos metales, se genera una diferencia de temperatura y esa diferencia de temperatura genera una diferencia de voltaje, ¿sale? Esto es lo que viene siendo el efecto del termopar. Y lo que viene siendo la parte de los sensores RTD son completamente enfocados en la resistividad eléctrica del material, ¿sale? Esto se debe justamente a lo que viene siendo este principio de funcionamiento eléctrico, de que entre mayor cantidad de calor le apliquemos a un metal, ese metal va a generar mayor resistencia eléctrica, ¿sale? ¿Eso por qué? En este caso, el por qué pasa esto es porque literalmente los átomos que conforman al material metálico, cuando nosotros lo calentamos, se empiezan a mover. Y entonces es como si, ¿cómo sería? Un buen ejemplo sería como cuando nosotros vamos al metro, ¿no? Cuando nosotros tratamos de pasar de un lado del vagón a otro, tenemos que atravesar, digamos que, muchas personas paradas, ¿no? Que son, en este caso, pues los átomos del metal. Cuando estas personas están moviéndose y trasladándose y demás cosas hacia diferentes lugares, es decir, cuando estas personas o estos átomos están en movimiento, pues es más difícil para nosotros realmente poder pasar de un lado al otro del vagón, ¿sale? Entonces literalmente es lo mismo que pasa aquí con el efecto de la resistencia eléctrica con respecto a la temperatura. Nosotros incrementamos la temperatura del material y entonces este metal va a generar mayor resistencia eléctrica al flujo de electrones a través de él, ¿sale? Y bueno, en esencia nosotros también estábamos viendo lo que viene siendo, vimos lo que viene siendo el principio de funcionamiento. En este caso vimos que el termopar como tal requiere una etapa de amplificación para realmente poder aprovechar lo que viene siendo su señal, ya que la señal del termopar está en milivolts y generalmente lo que nosotros queremos pues es información en un rango de 0 a 5 volts de corriente directa, ¿sale? Ahora bien, en ese sentido nosotros vamos a ver que justamente ahí requerimos hacer uso de lo que viene siendo una etapa de potencia a través de un amplificador operacional, que es un op-amp, ¿sale? Lo que vimos justamente en la clase pasada era cómo adecuar la señal del termopar a lo que viene siendo una señal de entrada de un Arduino Uno, que en este caso son 5 volts. Agarramos, definimos la diferencia entre los 5 volts y el voltaje del termopar. Sobre eso definimos un rango de ganancia y sobre eso calculamos lo que vienen siendo las resistencias eléctricas que conforman a este circuito, ¿sale? Además de esto, nosotros estábamos viendo justamente cómo funcionaba el RTD, que es el detector de temperatura por resistencia. En este caso, estábamos platicando justamente que los metales tienen diferentes curvas bueno, tienen diferentes relaciones de resistencia eléctrica con respecto a la temperatura que asumen. En este caso tenemos aquí la temperatura y aquí tenemos lo que viene siendo la resistencia eléctrica que llegan a generar.
Dependiendo del tipo de material, va a ser el comportamiento de la resistencia eléctrica con respecto a su temperatura, ¿sale? En este caso vamos a ver que lo que buscamos nosotros es hacer uso de los detectores de resistencia, digo, detectores de temperatura por resistencia, dentro de lo que viene siendo su zona lineal, que literalmente es donde tenemos un valor, digamos que constante, de crecimiento con respecto a lo que viene siendo la temperatura y la resistencia eléctrica, ¿sale? Porque de otra manera, pues nos va a ser más difícil calcular realmente la temperatura del sensor. Si nosotros tenemos curvas, esto ya no es lineal y por lo tanto pues ya es más difícil calcular realmente qué temperatura tiene con respecto a la resistencia eléctrica que estamos obteniendo, ¿sale? En esencia también vimos lo que viene siendo la configuración del RTD, que literalmente era una como bobinita, pues sí, es una bobina de alambre hecha de, en este caso, platino. Digo, depende del tipo de RTD, pero generalmente es de platino. Y con esto pues nosotros podemos generar lo que viene siendo una resistencia eléctrica con respecto a la temperatura que recibe el metal, ¿sale? También vimos lo que viene siendo la tabla de temperaturas, digo, la tabla de temperaturas, la tabla comparativa con respecto a saber cómo elegir entre un RTD y un termopar, ¿sale? En esencia, esto se los digo porque igual es importante que lo tengan en consideración. Nosotros cuando diseñamos no tenemos como una receta absoluta que podamos seguir, sino que literalmente nosotros tenemos que elegir como ingenieros de diseño qué tipo de sensor vamos a usar en diferentes tipos de características de proceso que vamos a automatizar, ¿sale? Lo que les decía, si nosotros queremos un rango de trabajo de temperatura de un proceso de, no sé, de 200 a 700 grados centígrados, pues el RTD nos brinda todo lo que necesitamos. Sin embargo, si nosotros requerimos ya manejar temperaturas de más de 1800 grados centígrados, el termopar es realmente la mejor opción, ¿sale? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, por así llamarlo, dependiendo del tipo de necesidad que tenga el cliente o la empresa y demás, nosotros vamos a tener que elegir las características más apropiadas para lo que viene siendo nuestra máquina, ¿sale? Por ejemplo, si es un prototipo que va a funcionar nada más para probar que sí podemos automatizar el proceso, pues podríamos irnos justamente por algo más barato, ¿no? Que en este caso sería el termopar. Sin embargo, si nosotros lo que estamos buscando o apremiando es literalmente un tiempo de vida más largo, entonces nosotros vamos a poder agarrar y elegir un RTD. ¿Por qué? Pues porque tiene un tiempo de vida un tiempo de vida útil muchísimo más largo, ¿sale? Si nosotros vamos a utilizar un elemento para, no sé, amplificar la señal, entonces nosotros tenemos que hacer uso de lo que viene siendo, pues, en esencia podemos utilizar de las dos, ¿no? El RTD y el termopar, podemos amplificarlo o no. Sin embargo, en esencia, para utilizar la señal del termopar, sí requerimos amplificar sí o sí. Entonces podríamos elegir justamente el termopar considerando justamente la amplificación de la señal, ¿sale? Ya que está en milivolts y nosotros tenemos la otra que es en ohms, ¿no? Entonces, en esencia, van a ver que aquí, o sea, como tal, no hay forma muy directa de decir, ah, pues usa este o usa el otro, sino más bien, aquí nosotros tenemos que tener en consideración las características de cada uno de los sensores y en base a esas características definir cuál es el más apropiado para nuestras aplicaciones, ¿sale? Entonces, en esencia, aquí nos habíamos quedado en la parte del RTD y el termopar y su diferencia entre uno y otro, ¿sale? Hasta aquí, ¿tienen alguien alguna duda? ¿Tienen una pregunta? Algo que les gustaría que aclaráramos o que les gustaría compartir? Hasta acá. ¿Dudas, preguntas, también comentarios? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, ahorita Ok, todo bien. hecho, sale. Pues entonces vamos a continuar. Miren, en este caso nosotros ya vimos lo que vienen siendo dos sensores de temperatura diferentes, bueno, con un principio de funcionamiento diferente. El termopar, funciona a través de el efecto termoeléctrico, ¿no? Y el RTD como tal altera su resistencia eléctrica dependiendo de la temperatura que nosotros le apliquemos. Ahora bien, además de estos dos sensores de temperatura, nosotros vamos a tener digamos que una tercera forma de funcionamiento, ¿sale? Que en este caso es a través de semiconductores, ¿sale? Para estos dispositivos que hacen uso de semiconductores para medir la temperatura, nosotros vamos a referirnos a los termistores, ¿sale? Los termistores como tal son sensores de temperatura que usan semiconductores justamente para generar señales de voltaje y de corriente, en este caso, controladas por la resistencia eléctrica, para poder generar lo que vienen siendo pues las señales de salida, ¿sale?
algo importante que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta es el funcionamiento de un semiconductor. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cómo funcionaban? ¿Se acuerdan más o menos cómo funciona un diodo o un transistor, por ejemplo? ¿Profe? Sí, ahí escucho. Sí, bueno, más o menos me acuerdo que a determinada, o sea, cuando llegaba a determinada corriente era cuando dejaba circular, ¿no? Sí, así es, Andrea. Muy bien, va por ahí. Por ejemplo, nosotros con diodos y transistores podemos tener diodos de silicio y diodos de germanio, ¿sale? Cada uno de estos elementos, silicio y germanio, cuentan con lo que viene siendo un voltaje como de, ¿cómo se dice? Un voltaje de base, ¿no? O sea, si nosotros superamos ese voltaje de base, nosotros empezamos a dejar pasar corriente a través de él, ¿sale? Ahora bien, por ejemplo, ¿se acuerdan más o menos cómo funcionaban los semiconductores a nivel resistencia eléctrica o a nivel reactancia, por así decirlo? Ok, si no, no hay problema. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que los semiconductores que utilizamos para sensores de temperatura funcionan muy similares a lo que viene siendo un diodo, ¿sale? Nada más que aquí la cuestión es que vamos a tener, digamos que, bueno, ¿alguien se acuerda de cómo funciona, a ver, cómo lo ubico para que... Ok, ¿ya todos tuvieron la clase de electricidad y magnetismo? Más o menos, ¿ya la tuvieron o algo así? No sé si se acuerdan de un concepto que se llama conductividad. ¿Alguien se acuerda del concepto de conductividad o qué era más o menos? ¿Es conductividad eléctrica Sí, o...? sí, conductividad Ah, eléctrica. bueno, pues era la... eh, mm, se refiere a la capacidad de un material de conducir una corriente eléctrica que fluye a través del material. Excelente, muchas gracias, Flavio. Así es. En esencia, nosotros vamos a ver que la conductividad de los dispositivos semiconductores depende de ciertas características que nosotros podemos manejar. En este caso, para lo que vienen siendo los transistores, tenemos que hacer uso del voltaje de base para saturar o para activar lo que viene siendo la base del transistor y así poder dejar pasar corriente. Entre mayor, no sé si se acuerdan de la parte de los transistores, que existe una zona en la cual nosotros podemos utilizar el transistor como si fuera un amplificador y hay otra zona en la cual nosotros utilizamos el transistor como si fuera un conductor, que en este caso es la zona de saturación. ¿Sí más o menos se acuerdan de eso? Sí, más o menos han visto esa parte que un transistor puede utilizarse como amplificador, conductor o como pues literalmente en su zona de saturación. La zona de saturación nada más es cuando dejamos, como cuando lo usamos como un switch, cuando hacemos que deje pasar algo o que obstruye completamente. Esa es la zona de saturación. Y la zona de amplificación como tal se usa justamente para poder dejar pasar corriente y voltaje paulatinamente. ¿Sale? Más o menos, digo, el por qué les menciono estos, justamente porque estos termistores como tal, que son sensores de temperatura basados en semiconductores, hacen uso justamente de esa, ¿cómo decirlo? Funcionalidad, por así llamarlo. Aquí lo que nosotros vamos a ver es que los sensores de temperatura basados en semiconductores funcionan similar a lo que vienen siendo los RTD, ¿sale? Cuando nosotros le aplicamos temperatura, la resistencia del dispositivo puede subir o puede bajar, y en base a ello, pues nosotros vamos a dejar pasar corriente o vamos a obstruirla completamente, ¿sale? Aquí en este caso, en este ejemplo de lo que vienen siendo los RTD, los termistores, vamos a ver que entre mayor cantidad de temperatura nosotros le apliquemos al sensor, la resistencia eléctrica va a empezar a disminuir, es decir, va a dejar pasar más corriente eléctrica a través de sus terminales, ¿sale? Se parece mucho a lo que viene siendo el RTD. Sin embargo, el RTD funciona al revés. El RTD, por ejemplo, aquí tenemos esto. Acá. Miren, el RTD, cuando nosotros aplicamos temperatura, va a incrementar su resistencia eléctrica, ¿sale? Esto se puede ver a través de esta tabla. Nosotros tenemos lo que viene siendo la temperatura, que se va incrementando de 0 hasta 800 grados centígrados,
Y la resistencia del RTD se va incrementando con respecto a lo que viene siendo la temperatura. Ahora bien, en la cuestión de los termistores, la cosa funciona al revés. Mientras más temperatura le apliquemos, menos resistencia eléctrica va a oponer a lo que viene siendo el flujo de electrones a través de él, ¿sale? En este caso, para lo que vienen siendo los NTC, que en este caso N recuerden que es cuando están saturados con material negativo, y P es cuando tienen material positivo. Dependiendo si es un termistor tipo N o si es un termistor tipo P, nosotros vamos a ver un comportamiento diferente. Los tipo N, cuando nosotros le aplicamos calor, reducen su resistencia eléctrica. Y cuando nosotros tenemos calor en un termistor tipo PTC, vamos a ver que la resistencia eléctrica se va a incrementar, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de termistores, tenemos que estar bien conscientes de qué tipo de termistores, si es un tipo N o si es un tipo P, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Si tienen dudas, Entonces, no hay problema. sí, entonces en los del tipo N, cuando aumenta la temperatura, ¿disminuye su resistencia? Así es. Cuando son tipo N, mientras más temperatura le aplicamos, menos resistencia tienen, hasta llegar a 1 kiloohm. Su rango, en este caso de que les puse como ejemplo, va de 1 megaohm hasta 1 kiloohm a 100 grados centígrados. Más o menos. Y cuando nosotros tenemos un tipo P, nosotros al incrementar la temperatura, la resistencia eléctrica del termistor va a incrementarse, ¿sale? Parte de 100 ohms y sube hasta 1 megaohm, ¿sale? Si se dan cuenta, es como que muy diferente con respecto a lo que viene siendo el tipo, bueno, en este caso el RTD. El RTD generalmente nosotros lo aplicamos cuando está en su zona lineal, ¿sale? Por ejemplo, en la parte de platino. El RTD generalmente está hecho de platino por su linealidad y por el hecho de que tiene un tiempo de vida útil muy grande, ¿sale? En este caso vamos a ver que el platino es completamente lineal. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos de RTD, nos cambiamos a lo que vienen siendo termistores. Los termistores como tal, su comportamiento ya no es lineal, sino que es literalmente, pues sí, curvo. En este caso es curvo, o es exponencial hacia abajo, o lo que viene siendo la parte de este efecto, ¿no? Que es algo prácticamente muy brusco. O sea, el cambio de 100 ohms a 1 megaohm ocurre en más o menos 2-3 grados centígrados. Entonces, prácticamente el PTC, lo podemos utilizar como un interruptor, prácticamente, que llega de 100 ohms hasta 1 mega ohm, ¿sale? Digo, esto es como que un poquito, esta parte de interruptor tal vez no tiene mucho que ver con lo que les explicaba, principalmente porque es cómo funciona el procesamiento de la señal, ¿sale? O sea, esto es más enfocado a cómo usamos esta señal, ¿no? Porque, por ejemplo, esta señal es continua, o sea, tiene hasta cierto punto una pendiente. Sin embargo, en este caso, pues nosotros vamos a ver que el cambio va de aquí hacia acá. Entonces, como para medir, digamos que esta transición de 100 a 1 megaohm que tenemos aquí en esta franjita de temperatura, no nos serviría mucho, sino más bien nosotros tendríamos que buscar si hubo una transición de 100 ohms a 1 megaohm, ¿sale? Pero digo, esto tal vez lo veamos un poquito más adelante porque si no los voy a confundir. En esencia, así para resumir esta diapositiva, vamos a ver que los termistores son sensores de temperatura que hacen uso de semiconductores y dependiendo del tipo, si es N o P, vamos a ver un incremento en la resistencia eléctrica para el tipo P o un decremento de la resistencia eléctrica para el tipo N conforme nosotros incrementamos la temperatura, ¿sale? Ahora bien, nosotros vamos a ver que los termistores en esencia van a ser pequeñas piezas de metal hechos de semiconductores. En este caso, los semiconductores son literalmente mezclas de óxidos metálicos, ¿sale? Y en esencia, pues es esto. Esto es un termistor, esto es un termistor, esto es un termistor. Literalmente pueden tener diferentes formas, ¿sale? Sin embargo, en este caso vamos a ver que justamente esta mezcla de óxidos metálicos puede ser óxido de cromo, de cobalto, de hierro, de manganeso, o lo que viene siendo níquel, ¿sale? Dependiendo del tipo de material, va a ser, digamos que su curva de resistencia eléctrica con respecto a la temperatura, ¿sale?
Y en esta instancia nosotros vamos a ver que estos como tal, estos óxidos son semiconductores. En este caso el material puede tener varias formas, diferentes formas como lo que vienen siendo cuentas, de disco, de varilla. Y en esencia pues un termistor sí puede tener cualquier tipo de forma que el manufacturador le dé, ¿sale? Sin embargo, lo interesante o lo importante aquí son justamente los óxidos metálicos de cromo, cobalto, hierro, manganeso y níquel, porque dependiendo de esos metales, va a ser, primero, si es un tipo N o si es un tipo P. Y segundo, va a determinar también lo que vienen siendo los rangos de temperatura que maneja y las resistencias eléctricas que maneja, ¿sale? Ahí obviamente tienen que ver, por ejemplo, si eligen uno de tipo de hierro o de manganeso o de níquel, cuando lo compren, literalmente tiene que venir ahí su hoja de especificaciones o investigarla directamente en internet. Investigan lo que viene siendo el datasheet y sobre eso les va a decir si es un tipo N o si es un tipo P. Y ahí mismo en la hoja de especificaciones les va a decir cuál es el rango de temperatura que pueden manejar con este termistor y cuánta resistencia eléctrica les va a brindar a qué cantidad de temperatura, ¿sale? En esencia es lo único que nos interesa de los termistores, ¿sale? Ahora bien, si se dan cuenta nosotros aquí, en lo que viene siendo la tabla la gráfica de temperatura contra resistencia eléctrica, vamos a ver justamente que tenemos lo que viene siendo resistencia, ¿sale? Habíamos dicho hace rato, hace como 2 clases, que los sensores que tienen, digamos que parámetros variables, o sea, aquellos que varían su resistencia o su capacitancia o su inductancia como tal, van a ser prácticamente sensores de tipo pasivo, ¿sale? En este caso vamos a ver que este termistor es prácticamente lo mismo, o sea, se aplica bien esta cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que, o sea, nosotros le podemos aplicar una llama, ¿no? O sea, ya sea el fuego de un encendedor o de la estufa, lo que nosotros queramos, a este termistor, que es un semiconductor. Y eso va a alterar su resistencia eléctrica. Sin embargo, solito, así sin conectarle nada, no nos va a dar ninguna información. Por lo tanto, sí requerimos aplicarle lo que viene siendo un voltaje y una corriente externa a este termistor para que realmente, digamos que obtengamos una señal de salida para poder literalmente definir cuánta temperatura tenemos aplicada en ese dispositivo, ¿sale? Y bueno, algo interesante aquí de los termistores es que tienen una rápida reacción a los cambios de temperatura. Los termistores, por ser hechos de semiconductores, son muy rápidos, son muy, muy rápidos con respecto a la respuesta. O sea, si nosotros le ponemos un hielo y después le quitamos el hielo y le ponemos, no sé, lo ponemos a la flama de la estufa, va a detectar el cambio muy rápidamente, ¿sale? Sin embargo, el problema principal de estos termistores justamente es que no son lineales, ¿sale? O sea, si nosotros vemos esta gráfica como tal, vamos a tener justamente una curvatura. Por lo tanto, para que nosotros podamos adivinar a qué temperatura está Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, disculpen. Ah, Para que nosotros podamos adivinar justamente a qué temperatura está este termistor, tenemos que asegurarnos justamente de tener todo este comportamiento modelado a través de nuestro microcontrolador. De otra forma, no vamos a poder adivinar realmente en qué temperatura está. ¿Sale? Y bueno, en esencia nosotros vamos a ver justamente que pues literalmente este comportamiento como tal se debe al hecho de que está hecho de semiconductores, ¿sale? Ahí no podemos hacer nada principalmente porque es la forma en la que está manufacturado el dispositivo. Sin embargo, pues lo que se puede hacer aquí, en estos casos de utilizar termistores, es caracterizar nuestro sensor. ¿Qué quiere decir esta palabra de caracterizar? Lo que quiere decir esta cuestión de caracterizar es que nosotros, a través de pruebas, identificamos cómo funciona o cómo se desempeña este sensor. Y en base a eso nosotros lo vamos a, ¿cómo se puede decir? El comportamiento lo vamos a codificar, lo vamos a traducir a código para que literalmente el mismo código pueda interpretar realmente el comportamiento de la resistencia eléctrica y lo traslade ¿cómo se puede decir? Lo traduzca a grados de temperatura, ¿sale? Pero esto completamente tiene que ser hecho por código. La ventaja de los termistores es de que realmente son muy, muy rápidos, reaccionan muy rápidamente a la cuestión de la temperatura. Sin embargo, pues tiene la desventaja justamente de que no son lineales, ¿sale? Entonces, generalmente por esto los termistores no se usan mucho en la industria y se usan más los termopares o los RTD, ¿sale? Sin embargo, si se tiene una buena caracterización
de los termistores a través de programación, se puede hacer muy buen uso de ellos, porque son muy rápidos y pueden controlar procesos rápidos, por ejemplo, lo que vienen siendo procesos químicos, reactores, etcétera, ¿sale? Entonces está bastante interesante el tener uso de estos termistores, ¿sale? Y bueno, dichos termistores como tal tienen coeficientes de temperatura negativos y positivos, ¿sale? En este caso, los que tienen coeficientes de temperatura negativos son NTC, que literalmente cuando le ponemos calor, baja su resistencia, ¿sale? Y también tenemos coeficientes de temperatura positivos, ¿sale? Los sensores de tipo termistor de coeficientes de temperatura positivos son los PTC, y literalmente son aquellos que cuando incrementa la temperatura, se incrementa su resistencia eléctrica, ¿sale? Ahora bien, para que nosotros podamos calcular justamente la temperatura a la que está este termistor a través de lo que viene siendo su resistencia, tenemos que tener en consideración justamente esta relación, ¿sale? Esta relación resistencia eléctrica con temperatura es literalmente la que expresa realmente el comportamiento del sistema o el comportamiento del termistor. En este caso nosotros vamos a ver RT es igual a KE a la beta entre T, ¿no? En este caso vamos a ver que cada uno de estos elementos tiene un significado, ¿no? RT es literalmente la resistencia del termistor, es la resistencia eléctrica a una temperatura T dada, ¿sale? K y beta son constantes. La K y la beta como tal se pueden encontrar directamente en la hoja de especificaciones de cada uno de los termistores que ustedes vayan a comprar, ¿sale? Dependiendo de si es un óxido de níquel o un óxido de manganeso, etcétera, dependiendo del tipo de metal, va a ser el K y va a ser la beta, ¿sale? Y lo que viene siendo E, pues es una exponencial, y T, esta beta entre T, esta T, corresponde a la temperatura realmente que nosotros estamos tratando de medir. Si se dan cuenta, es bastante complejo el poder descifrar realmente a qué temperatura está el termistor con respecto a lo que viene siendo su resistencia eléctrica, ¿sale? Sin embargo, pues para este procesamiento como tal, pues sí en esencia yo les podría recomendar que utilizaran lenguaje C o lenguajes un poquito más desarrollados, por ejemplo Python u otro tipo de lenguajes que sirven justamente para estas operaciones de exponenciales, integrales, derivadas, etcétera, ¿no? Digo, aquí tenemos una exponencial. Ya de ahí es... Esto... Sí, ¿qué pasó? Ay, escuché a alguien. Bueno, no hay problema, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que la idea como tal es entender justamente sobre qué tenemos que traducir la señal que nos está dando nuestro sensor para poder obtener la variable deseada, ¿sale? Y al obtener esta variable medida, nosotros vamos a poder controlar el sistema, ¿sale? En esencia nosotros también vamos a ver aquí de lo que vienen siendo los termistores, que los termistores, si se comparan con otros sensores de temperatura, los termistores ofrecen muchas ventajas, ¿sale? Primero, son resistentes y pueden ser muy pequeños. Esta parte de que sean pequeños ayuda digamos que a portabilizar máquinas, ¿sale? Cuando nosotros tenemos máquinas de tipo termoformado, por ejemplo, o de extrusión de plásticos, a veces lo más difícil que uno tiene que enfrentar a la hora de diseñar estas máquinas es ver dónde poner los sensores para que no estorben en el proceso, ¿sale? Por ejemplo, una extrusora de plástico, digamos que el calor real que está experimentando el plástico pues está dentro del tubo, ¿no? En este caso de extrusión. Sin embargo, pues ahí no podemos meter un termopar porque al final de cuentas si lo metemos se truena, ¿no? Lo tuerce el tornillo sin fin, ¿sale? Entonces, la idea como tal aquí es que entre mejor podamos acoplar los sensores a nuestras máquinas, va a ser mucho más sencillo poder medir adecuadamente la variable, ¿no? La variable física. Y una ventaja que ofrece justamente los termistores con respecto al termopar y al RTD es que son muy pequeñitos, literalmente es como si fuera un capacitor de estos cerámicos. Así, eso es un NTC o un PTC, es literalmente un termistor, ¿sale? Entonces, la verdad es son muy, muy fáciles de colocar en cualquier tipo de proceso. También son muy rápidos a la hora de monitorear las temperaturas y son fáciles de instalar porque al final de cuentas pues solamente tienen dos patitas y funcionan como una resistencia eléctrica variable, ¿sale? Como si fuera un potenciómetro. Pues está bastante interesante.
Ahora bien, aquí nosotros vamos a ver justamente que gracias a su reducido tamaño responden muy rápidamente a los cambios de temperatura. Si se acuerdan, nosotros tenemos que el termopar tiene un capuchón metálico, ¿sale? Para que nuestro termopar realmente mida la temperatura a la cual el proceso está en un tiempo dado, primero tendríamos que calentar uniformemente esta superficie metálica. Si no la calentamos uniformemente, el termopar no va a medir la temperatura real del proceso. Y el poder calentar toda la superficie metálica a una misma temperatura lleva tiempo, ¿sale? Por lo tanto, los termopares como tal son muy lentos con respecto a los termistores, porque los termistores como tal no requieren de tener el capuchón metálico, sino que literalmente nosotros podemos exponerlos directamente al fuego, o bueno, tal vez no al fuego, de preferencia no lo pongan directamente al fuego, ¿no? Pero sí muy cerca de los procesos a controlar. Y derivado de eso, pues literalmente va a tener un calentamiento muy rápido, ¿sale? Por lo tanto va a reaccionar muy, muy rápido, ¿sale? Además de esto, pues en este caso producen cambios de resistencia muy grandes por cada grado centígrado de temperatura, ¿sale? Pero su principal ventaja justamente es su no linealidad. Y los termistores se utilizan justamente con los sistemas de automóviles para el fin de monitorear variables de temperatura, de lo del aire acondicionado y lo que viene siendo pues el radiador, ¿sale? Entonces literalmente estos termistores son bastante útiles, son bastante económicos con respecto a los termopares, por ejemplo, y también con respecto a los RTD porque están hechos de platino y son bastante viables, solamente que la dificultad aquí radica en procesar, ¿sale? En procesar la información que nos está otorgando el termistor. Esa es la dificultad. Son económicos, son rápidos, son resistentes, pero requieren de un procesamiento muy, muy pesado para realmente poder obtener la variable de temperatura. ¿Sale? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, ninguno, profe. Hecho, muchas gracias. Sale, pues entonces aquí les puse, no, aquí les puse como tal las principales diferencias, ¿no? Entre un termopar y un termistor, ¿sale? O sea, literalmente el termopar es el dispositivo de medición de temperatura y el termistor es un tipo de resistencia térmica, ¿sale? El termopar como tal genera su propia energía, el termistor requiere de una fuente de energía externa para poder funcionar. Los termopares están hechos de metal o aleaciones de metal y generan su propia energía dependiendo de la temperatura. Y lo que viene siendo el termistor está hecho de un semiconductor, obviamente constituido de óxidos de manganeso, de magnesio, de níquel y cobalto, y por lo tanto requieren funcionar a través de una fuente externa. Aquí les puse lo que viene siendo a mí me llamó la atención, héroe o villano. Literalmente el termistor, ya les acabo de decir, ¿no? O sea, es un sensor de tipo pasivo, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que para que pueda funcionar requiere una fuente de alimentación externa, ¿sale? Hasta aquí hay alguna, bueno, me dijeron que no había ninguna duda, ninguna pregunta, pero por ejemplo, me gustaría saber justamente qué opinión tienen acerca de estos tres tipos de sensores de temperatura. Por ejemplo, tenemos el sensor basado en semiconductores, el sensor basado en resistencia eléctrica y el sensor basado en efecto termoeléctrico, ¿no? Que en este caso es una fuerza electromotriz, o sea, un FEM, ¿sale? Por ejemplo, ustedes así viéndolos a grosso modo, ¿cuál les llama la atención más para poder utilizarlos? Pregunta para poder abordarlo ya en la sección de PLC. O por ejemplo, ¿cómo creen que podríamos utilizarlo en cada uno de los dispositivos? ¿En qué dispositivos podríamos aplicar cada sensor? Tenemos aquí que los termopares trabajan a 2000 grados centígrados y hasta menos 200 grados centígrados. El RTD como tal maneja de menos 200 a 850 grados centígrados y en este caso el termistor maneja de 0 a más o menos aproximadamente 100 grados centígrados. Por ejemplo, considerando estas características, ¿cómo qué aplicaciones podríamos enfocar cada uno? ¿A qué aplicación podríamos enfocar el RTD? ¿Podría ser para procesos termoquímicos que necesiten más exactitud?
Muy bien, para procesos Porque, por termoquímicos. ejemplo, los termopares pueden ser en fundiciones, donde si bien o mal no es tan preciso, pues no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, en cosas donde necesitas temperatura muy exacta, sí sería útil un RTD. Así es, muchas gracias, Ricardo. Sí, excelente, muy buena aportación. En esencia vamos a ver justamente, y tocaste un punto muy importante, la cuestión de la exactitud, ¿sale? Si nosotros nos damos cuenta aquí, vamos a tener que los termopares manejan de menos 200 a 2000 grados centígrados, ¿sale? Y estos termopares como tal manejan un rango o una resolución de trabajo, que es la que veíamos acá. Acá está. Que decíamos que para cada tipo de termopar, el B, el E, el J, el K, el L, vamos a tener un rango de trabajo, que en este caso está en microvolts, por cada grado centígrado, ¿sale? A veces nuestros microcontroladores como tal no pueden percibir una diferencia entre, por ejemplo, 0.63 microvolts y 0.100 o 0.123 microvolts, ¿no? O sea, el doble. Entonces, esa diferencia como tal en microvolts no la pueden captar algunos microcontroladores o PLCs, ¿sale? Entonces vamos a tener como que rangos de temperatura que no podemos observar con nuestro microcontrolador, ¿sale? Sin embargo, justamente así como dijiste, Ricardo, vamos a ver que lo que viene siendo la parte de los RTD cuentan con un rango más chiquito de medición, que en este caso es de menos 200 a 850 grados centígrados. En esencia sí podemos utilizarlo para procesos termoquímicos, está excelente, de hecho. Y en esencia vamos a ver justamente que tenemos un rango de resolución mucho más chiquita, de menos 200 a 850 grados centígrados. Ya maneja, digamos que rangos no de microvolts, tal vez de milivolts por cada grado centígrado, ¿no? Entonces eso nos permite tener, digamos que más exactitud a la hora de medir. Ahora, lo interesante aquí justamente es la parte de los termistores también. Aquí nosotros tenemos el rango de medición mucho más chiquito. Aquí tenemos de 25 grados centígrados a 100 grados centígrados. Obviamente hay, dependiendo del tipo de termistor, podemos tener un rango más grande de temperatura o más chiquito. Sin embargo, suponiendo que estamos hablando justamente de este rango de 25 a 100 grados centígrados, aquí tenemos una resolución mucho más chiquita. Y eso nos permite ser más precisos a la hora de detectar la temperatura que está midiendo el NTC o el PTC, en este caso el termistor, ¿sale? Entonces así es, y así como, bueno, vemos como para darle el resumen en general. Para darles el resumen, vamos a ver que el termopar se maneja principalmente en grados o en rangos de temperatura muchísimo muy altos, donde literalmente no nos interesa tener tanta exactitud, ¿sale? El RTD se utiliza principalmente para lo que vienen siendo procesos industriales, donde requerimos mantener un control adecuado y un poco más estricto por así llamarlo, del proceso al momento de llevar a cabo las operaciones. Por ejemplo, como decías, un proceso termoquímico, cuando nosotros tenemos una reacción química, se genera calor. Y si nosotros nos excedemos de calor o de presión o de algún otro, o de acidez, por ejemplo, de otro tipo de factores como tal, la reacción química se echa a perder y se genera puro desperdicio, por así llamarlo. Entonces, aquí nosotros requerimos justamente manejar grados de temperatura bastante grandes, pero con un rango aceptable de exactitud para poder realmente controlar el proceso. Y ya lo que viene siendo esta parte de los termistores, vamos a tener que, por tener un rango mucho más chiquito de valores de temperatura que puede medir, va a ser más exacto a la hora de generar lo que viene siendo una señal, ¿sale? Entonces justamente esa es la parte interesante, dependiendo del rango de temperaturas a los cuales nuestro proceso esté jugando, vamos a poder elegir o el termopar, o el termistor, o el RTD, ¿sale? Y también en base justamente a lo que viene siendo pues, la exactitud y el tipo de procesamiento que requerimos. El termopar como tal pues maneja puro voltaje, por lo tanto no es tan difícil, nada más tenemos que amplificar la señal. El RTD requiere un divisor de voltaje para que pueda, o un puente de Whetstone, que es lo que veíamos la clase pasada o antepasada, que es para poder definir justamente el grado de resistencia y sobre eso definir la temperatura. Y el termistor como tal, pues nada más igual, a través de un puente de Whetstone, o lo que viene siendo un divisor de voltaje, ya con eso podemos obtener la medición de este sensor. ¿Sale?
Ahora, bueno, esto como tal es lo que les acabo de preguntar, ¿no? Conforme a las características vistas de cada uno de ellos, ¿para qué posibles aplicaciones podrían servir? Justamente para eso, para lo que vienen siendo temperaturas chiquitas, digamos que no industriales, hacemos uso de termistores. Para lo que vienen siendo procesos industriales de, digamos que, cierto grado de precisión, pero no muy, pero con temperaturas no muy altas, hacemos uso de lo que vienen siendo los RTD, los detectores de temperatura por resistencia. Y para lo que vienen siendo procesos más industriales de mucho más temperatura, ahí es donde nosotros utilizamos el termopar, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentarios también se vale? No, profe, todo bien. Hecho, muchas gracias. Sale, pues entonces aquí nosotros vamos a terminar lo que viene siendo la parte de temperatura. Ahora sí vamos a pasar a lo que vienen siendo los sensores de humedad. ¿Sale? En esencia, los sensores de humedad como tal pueden funcionar de muy diversas formas, ya sea usando principios capacitivos, resistivos, conductivos, algunos inductivos y algunos que ya son así como que muy extremos, hacen uso justamente de principios ópticos, ¿vale? A través de lo que vienen siendo fotodiodos o igualmente algunos usan láseres, pero es más enfocado a investigación que otra cosa más funcional, realmente no se usa, ¿sale? Pero bueno, en este caso nosotros vamos a ver lo que vienen siendo los más utilizados y más comerciales, que en este caso son los sensores capacitivos de humedad y los sensores resistivos y conductivos de humedad, ¿sale? Ahora, me gustaría preguntarles, ¿alguien ha usado un sensor de humedad o saben cómo se usa o para qué se usa? En mi caso no, profe. Ok, Yo sí, profesor, un invernadero. Sí, profe, en un teléfono. excelente. Primero escuché un invernadero y después ya no alcancé a escuchar bien por el sonido se entrelazó. ¿Cuál era la otra, Luis? El de un teléfono, profe. El de un teléfono. Ah, muy bien, Diego, muy bien. Excelente. Así es. En este caso nosotros vamos a ver que los sensores de humedad se pueden usar para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Sin embargo, digamos que, o sea, para el teléfono sí sirve, principalmente para saber si se cayó al agua y demás cosas y ver si tiene, ¿cómo se dice? Garantía todavía o no, ¿sale? Sin embargo, generalmente se usan para lo que vienen siendo sistemas de invernaderos, sistemas para plantitas, para lo que vienen siendo plantíos y demás cosas, ¿sale? ¿Por qué es importante tener sensores de humedad? Depende del caso, ¿no, profesor? Pero principalmente si quiere saber si necesita hacer alguna alteración, ¿no? Excelente, Liz, muy bien. Sí, así es. Algo importante que tenemos que tener en consideración es de que la humedad generalmente hace referencia a una cuestión ambiental, ¿sale? Y ambiental no tiene nada que ver nada más, bueno, no es nada más enfocado a, por ejemplo, los arbolitos o el bosque y demás, no, o sea, sí es parte de, pero no. Ambiente, recuerden que es todo lo que rodea una zona o un lugar en específico, ¿sale? Hay procesos industriales, por ejemplo, lo que viene siendo la parte de el desarrollo de PCBs, de placas electrónicas, o ¿en qué otro? Ah, pues para lo que viene siendo, ¿cómo se le llama? Pues sí, el desarrollo de circuitos integrados. Hay diferentes tipos de procesos que literalmente requieren que no haya humedad o que la humedad del ambiente se mantenga por debajo de un límite, porque de otra manera se puede generar lo que viene, un arco eléctrico. Ahorita me acordé de un ejemplo y justamente también es algo importante a explicarles. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fábrica o una empresa así grande, internamente la fábrica tiene algo que se llama subestación eléctrica, ¿sale? La subestación eléctrica literalmente es un cuarto donde cuenta con lo que viene siendo un transformador gigantesco que pues recibe la corriente y el voltaje de CFE, por ejemplo, de lo que vienen siendo los cables de alta tensión y procesa esa cantidad de energía para poder adecuarla a el consumo de la fábrica, ¿sale? En cuestiones de corriente y en cuestiones de voltaje, ¿sale? Esta subestación eléctrica como tal maneja voltajes y corrientes muy grandes, ¿sale? Y esa característica de que maneje voltajes y corrientes muy grandes implica que el ambiente que debe de estar rodeando a ese transformador sea completamente seco. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y metemos humedad a ese ambiente,
eso puede generar lo que viene siendo un puente eléctrico. O sea, literalmente como es humedad, recuerden que la humedad pues es agua suspendida en el aire. Entonces, si nosotros metemos esa humedad, si nosotros metemos agua suspendida en el aire, el voltaje de esa subestación es suficientemente grande como para poder agarrar y generar chispazos, o sea, dejar pasar corriente no nada más a través de sus cables, sino que generar corrientes parásito que puedan llegar a afectar a la infraestructura o a las personas que estuvieran trabajando ahí, ¿sale? Y eso se los digo porque yo estuve en una subestación eléctrica y me dijeron justamente que literalmente no se podía o debían de mantener la temperatura, no, la humedad del ambiente en un rango, digamos que suficientemente seco para que no generara, ¿cómo le llamaban? Pues sí, puentes eléctricos o cortocircuitos, por así llamarlos. Eh, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer uso de lo que vienen siendo los sensores de humedad para asegurarnos de que el medio ambiente en el cual se está operando este tipo de dispositivos sea el propicio para poder meterle mano, porque de otra manera pues podría electrocutar directamente al operario que esté metiéndole mano a estas subestaciones, ¿sale? Entonces esa es una de las aplicaciones y el por qué nosotros tenemos sensores de humedad. Otra, que es justamente la que decía Luis, es acerca de lo que vienen siendo sistemas de plantíos y lo que vienen siendo pues huertas y invernaderos, se me había ido la palabra, invernaderos también, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas las plantitas requieren de ciertas características de humedad y de temperatura para que puedan crecer adecuadamente, de otra manera pues se pueden morir, ¿sale? Entonces, justamente aquí vamos a ver los diferentes tipos de sensores enfocados a capacitivo, bueno, sensores de tipo capacitivos, resistivos y conductivos, ¿sale? Ok, en esencia nosotros vamos a ver primero lo que viene siendo el sensor de humedad que trabaja a través de un principio capacitivo, ¿sale? ¿Alguien se acuerda qué es bueno, yo supongo que sí, ¿no? Pero ¿alguien se acuerda qué es un capacitor y cómo funciona? Sí, profesor, era un elemento que se cargaba de energía para liberarla en ciertas maniobras, por así decirlo, de circuitos, ¿no? Así es, Luis, excelente. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo funcionaba el capacitor de placas paralelas? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una imagen. Esta imagen como tal cuenta con lo que vienen siendo tres partes. Una que es la placa 1, que es metal. Después tenemos lo que viene siendo una placa que se llama material dieléctrico. Y después tenemos una tercera placa metálica. ¿Te acuerdas para qué servía el material dieléctrico? ¿O alguien se acuerda para qué sirve? Era para hacer una separación, ¿no? Sí sirve Como para decir, hacer una separación, pero tiene otro una propósito. pausa. ¿Alguien se acuerda? La parte de aislante, profe. Así es un aislante, ¿sale? Miren, en este caso recuerden que lo que viene siendo, por ejemplo, supongamos que estos rectángulos que estoy dibujando son cables, ¿sale? Vamos a tener vamos a poner ¿sale? En este caso vamos a ver que, supongamos que tenemos dos cables que cuentan con corriente eléctrica, ¿sale? Ahora bien, estos cables para que realmente puedan dejar pasar corriente de un lado a otro requieren algo que se llama distancia de cortocircuito, ¿sale? La distancia de cortocircuito literalmente es la distancia a la cual dos conductores tienen que estar para que puedan dejar pasar un electrón de un lado a otro, ¿sale? Entre mayor cantidad de corriente y mayor cantidad de voltaje nosotros tengamos en las terminales, la distancia de cortocircuito puede ser más grande, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos 10.000 volts, a esta distancia, estos cables dejan pasar un electrón de un lado a otro, ¿sale? Si nosotros tuviéramos 5 volts, no podríamos dejar pasar corriente de un lado a otro porque están muy separadas las placas, sino que literalmente tendríamos que juntarlas mucho para que se diera lo que viene siendo el brinco del electrón de un lado a otro, ¿sale? Por ejemplo, supongamos que este es el electrón y a esta distancia, con 5 volts, vamos a dejar pasar de un lado a otro. Es como si tuviera el impulso. Supongamos que es un monito y literalmente está agarrando y corriendo para brincar, ¿no? Dependiendo de la cantidad de energía que tenga el monito, va a poder brincar una corta distancia o va a poder brincar lo que viene siendo una distancia mucho más larga, ¿no? En esencia, esa como tal sería la analogía, ¿sale? Ahora bien, esta parte como tal de la cantidad de energía o el voltaje que requiere un electrón para poder pasar una distancia determinada, tiene que ver directamente con lo que viene siendo el material dieléctrico.
¿sale? El material dieléctrico es literalmente un material que funciona como aislante o como una resistencia muy grande, ¿sale? Este material dieléctrico literalmente lo que hace es evitar que los electrones pasen de un lado a otro e incrementa, o sea, literalmente es como en vez de dejar, por ejemplo, la distancia de las placas, o sea, nuestros capacitores tienen un tamaño definido. Ese tamaño definido se debe justamente a la distancia que existe entre una placa y la otra, ¿sale? Para lo que viene siendo, por ejemplo, capacitores electrolíticos, vamos a tener cilindros y alrededor del cilindro vamos a tener una lámina doblada como en cilindro, ¿sale? O sea, literalmente es un cilindro rodeado de otro cilindro más grande, ¿sale? Pero literalmente funciona igual. Lo que se requiere es mantener la distancia entre dos placas metálicas constante, ¿sale? Ahora bien, si nosotros quisiéramos capacitores o sea, de muchos faradios, es decir, de mucha capacidad, de mucha capacitancia, requeriríamos hacer capacitores muy grandes para poder generar una distancia entre una placa y la otra igualmente muy grande, ¿sale? Ahora bien, justamente para evitar eso, nosotros lo que hacemos es meterle lo que viene siendo un material dieléctrico. El material dieléctrico lo que hace es incrementar la resistencia eléctrica que existe entre una placa A y la placa B para poder así incrementar la capacitancia del capacitor sin tener que hacer más grande el capacitor, ¿sale? O sea, literalmente el dieléctrico nos sirve justamente para incrementar la distancia o incrementar la resistencia eléctrica del capacitor, por así llamarlo, ¿sale? Es por así llamarlo, porque el efecto pues es diferente, es un efecto dieléctrico, pero si nos metemos en eso, pues nos vamos a llevar toda la clase, ¿sale? Pero en esencia como tal, la idea es esa, el dieléctrico se mete aquí para incrementar, digamos que la capacitancia de todo el dispositivo, del capacitor en sí, ¿sale? ¿Por qué? Porque no deja pasar corriente o no deja pasar el electrón de la placa A la placa B, aun cuando el voltaje sea muy alto, ¿sale? En esencia, esa es la labor del material dieléctrico, ¿sale? Ahora bien, esta capacitancia la podríamos variar si nosotros dejamos pasar cierta cantidad de corriente o si literalmente no le dejamos pasar ninguna cantidad de corriente, ¿sale? Esa es la parte interesante de lo que viene siendo el material dieléctrico en este principio de sensores de humedad capacitivos, ¿sale? Vamos a ver justamente cómo funciona. Primero, repasando la configuración, pues vemos que el capacitor tiene esta configuración, ¿no? O sea, son dos piezas de metal separadas a través de un material dieléctrico y son completamente paralelas, ¿sale? La idea aquí de generar de generar un sensor de humedad capacitivo es dejar pasar cierta cantidad de humedad, cierta cantidad de agua a través de lo que viene siendo el material dieléctrico, ¿sale? ¿Para qué? Para que literalmente esas pequeñas gotitas de agua dejen pasar cierta cantidad de corriente eléctrica de una placa a la otra, ¿sale? Y al agarrar y dejar pasar cierta cantidad de electrones de un lado a otro, a través justamente de estas gotitas de agua, vamos a reducir la capacitancia del dispositivo, que en este caso es el capacitor, ¿sale? O en este caso el sensor de humedad. La idea como tal es esta. Para que nosotros podamos generar un sensor de humedad de tipo capacitivo, tenemos que hacer uso, sí, de un material dieléctrico, pero tenemos que desarrollar este material dieléctrico con ciertas porosidades. ¿Para qué? Para que literalmente las moléculas de agua que están suspendidas en el aire puedan entrar a través de esos pequeños orificios, así como si fuera queso gruyere, van a entrar lo que vienen siendo las moléculas de agua, y al llegar una molécula de agua y hacer contacto con lo que viene siendo, digamos que otras moléculas de agua dentro del material dieléctrico, eso va a dejar pasar cierta cantidad de electrones de un lado a otro. Y eso va a reducir la capacitancia del sensor de humedad, ¿sale? Esa es la idea principal de cómo funciona un sensor de humedad de tipo capacitivo. Lo que nosotros queremos es generar lo que viene siendo un material dieléctrico que podamos controlar, al cual le podamos incrementar o reducir la cantidad de humedad y así controlar cuánta capacitancia vamos a tener en lo que viene siendo el sensor, ¿sale? La idea como tal es esa. Y para ello nosotros hacemos uso justamente de algo que se llama material higroscópico, ¿sale? Este material higroscópico literalmente es como si fuera ¿cómo se podría decir? Es como si fuera una esponja rígida, ¿sale? Es literalmente es un material que tiene ciertas porosidades sobre las cuales literalmente puede entrar el agua
pero al mismo tiempo tiene una estructura suficientemente rígida para no cambiar de forma, ¿sale? Este material higroscópico funciona igual, o sea, nosotros tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, este de aquí, que es esta línea que tenemos aquí, representa un alambre conductor, y es literalmente una de las placas, o correspondería justamente a una de las placas del capacitor, por ejemplo, la placa A, ¿sale? Después, tendríamos rodeando a este alambre lo que viene siendo el material higroscópico, que es literalmente la esponja hueca que está rígida, ¿no? Que va a dejar pasar cierta cantidad de humedad a través de ella. Y rodeando al material higroscópico vamos a tener justamente esta cuestión que se llama malla cilíndrica, que en este caso es una malla cilíndrica de oro, que es literalmente el equivalente a lo que viene siendo la placa B, ¿sale? O sea, la placa que está aquí abajo, la placa metálica que está aquí abajo, ¿sale? Con esto nosotros, digamos que completamos la configuración de sándwich que tiene, o sea, placa A, material dieléctrico, placa B, ¿sale? Lo tenemos igual acá. Placa A, que es el centro, el material dieléctrico, que es el material higroscópico, y la placa B, que es literalmente lo que viene siendo el cilindro externo del capacitor, ¿sale? Entonces, lo que nosotros hacemos justamente es agarrar y dejar pasar esta cantidad de humedad en el medio ambiente a través de lo que vienen siendo las porosidades del material higroscópico, y eso va a decrementar lo que viene siendo la resistencia eléctrica del material dieléctrico, que es el material higroscópico. Eso va a incrementar o va a decrementar la capacitancia del dispositivo dependiendo de la cantidad de humedad que haya en el ambiente, ¿sale? Esta parte sí se entiende. ¿Aquí hay alguna duda, alguna pregunta del principio de funcionamiento? No, profe, por parte mía no. Ok. Miren, aquí vamos a tener justamente lo que viene siendo la forma física real que tienen estos sensores de humedad. Literalmente es eso, o sea, tenemos dos hilos, que es el positivo y el negativo, que son 1 y 2, ¿no? Y en este caso vamos a tener primero la cubierta o la malla cilíndrica. En este caso no es de oro, se nota luego, pero literalmente pues es una malla, ¿no? Cilíndrica. Después, internamente tenemos el material higroscópico, que aquí pues se ve como cubierta con un poco de plástico. Eso es nada más como para protección. Pero aquí, lo que viene siendo la telita y todo esto, que se alcanza a ver por aquí, es justamente el material higroscópico, ¿sale? Y internamente va a tener un núcleo. Ese núcleo como tal, pues es un alambre o un conductor eléctrico que va a funcionar justamente como la placa metálica A en esta configuración de capacitores, ¿sale? Y pues así es como funciona. Variando lo que viene siendo la cantidad de humedad que recibe este sensor, se va a variar la cantidad de capacitancia que va a generar. Y dependiendo de la cantidad de capacitancia que se genere, vamos a poder medir qué tanta humedad hay en el medio ambiente, ¿sale? Ok, si no hay ninguna duda hasta aquí, vamos a continuar con los otros, ¿sale? Aquí nosotros vamos a ver lo que vienen siendo los sensores de humedad de tipo conductivo, ¿sale? Los sensores de humedad de tipo conductivo son prácticamente alambres, se los puedo decir así como un ejemplo así muy básico, ¿sale? En este caso, nosotros vamos a ver que, bueno, les leo esto y después les explico ya bien para que no haya pierde, ¿no? Primero, tiene una superficie cualquiera en presencia de una mezcla gaseosa con vapor de agua, siempre habrá cierta cantidad de moléculas de agua presentes en dicha superficie, ¿sale? La presencia de agua permite que a través de la superficie circule una corriente, y en ello se basa justamente el sensor de conductividad. En este caso, la forma en la que funciona esto es muy similar al conductor de tipo capacitivo, pero está enfocado principalmente en lo que vienen siendo placas completamente separadas. Por ejemplo, este de aquí, vemos que pues, está completamente encerrado, ¿no? O sea, tenemos la placa A encerrada en la placa B, y en medio pues tenemos el material higroscópico, ¿sale? Sin embargo, aquí en los sensores de humedad que funcionan a través de un principio conductivo, vamos a tener las placas completamente separadas. Es decir, este es un sensor de humedad y tenemos una placa y tenemos otra placa. Si se dan cuenta, las placas están completamente separadas una de otra. Sin embargo, si nosotros aquí le aplicáramos ya sea vapor de agua o ya sea lo que viene siendo literalmente sumergirlo sobre el agua o dentro del agua, esto va a generar una conductividad de aquí, de la placa, bueno, permítanme, vamos a ver, que me sirvan las flechitas. Por ejemplo, de la placa A a la placa B, ¿sale?
Y eso indicaría justamente que hay conducción, que hay humedad o hay agua que está generando el traslado de electrones de un lado a otro, ¿sale? Literalmente funciona así. Cuando nosotros, bueno, en este caso vamos a tener que estos sensores de agua o de humedad por principios conductivos cuentan con diferentes configuraciones. Una es esta, que digamos que es la más sencilla y la más comercial, y que consiste literalmente en agarrar, por ejemplo, tomar el sensor, lo voy a girar, ay, espérenme, lo voy a girar, y literalmente agarrar, tomarlo así y clavarlo directamente en la tierra para que cuando haya humedad en la tierra, la corriente fluya de una placa a la otra, ¿sale? Es prácticamente la forma en la que funciona este en específico. Sin embargo, hay otras configuraciones como esta, o como la que vamos a ver acá, que es esta, que literalmente son metales, o sea, literalmente es un metal. Por ejemplo, esta y esta están completamente separados de lo que viene siendo esta y esta, ¿sale? O sea, literalmente son como mallas, son como dientitos que están entrelazados unos con otros. Estas rejillas como tal son rejillas de oro. Obviamente, dependiendo del tipo de sensor y dependiendo de la calidad, pues pueden ser de oro o de cualquier otro tipo de material, ¿no? Algunos hasta pueden ser de cobre y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de la calidad del sensor, pues pueden ser de oro o puede que no, ¿no? Sin embargo, la idea es esta. Nosotros tenemos rejillas completamente aisladas una de la otra, ¿sale? Y el circuito, es decir, el flujo de corriente eléctrica de una rejilla a otra, solamente se da cuando existe una molécula o varias moléculas de agua que están conduciendo la corriente eléctrica de un lado a otro. Por ejemplo, supongamos que esta es una molécula de agua y tenemos lo que viene siendo la rejilla A, por ejemplo, que es esta de acá, y la rejilla B, que es esta de acá. Ninguna de estas están tocando entre sí. Sin embargo, si nosotros agarramos y metemos una molécula de agua, esto genera lo que viene siendo un puente eléctrico. Y entonces, ahora sí, la corriente eléctrica que fluye a través de la rejilla A va a agarrar y encontrar un puente para pasar a la rejilla B. Y con esto, pues generar lo que viene siendo el cierre de circuito. Literalmente esa es la forma en la que, ese es el principio de funcionamiento que tienen estos sensores de humedad a través del principio conductivo. Lo único que hacen es dejar pasar la corriente a través de la humedad o el agua que literalmente están pues, en contacto y con lo que viene siendo el sensor, ¿sale? Esto es muy sencillo. De hecho, hasta cierto punto me gustaría que me dijeran, ¿este sensor qué tipo de sensor sería? ¿Sería un sensor de tipo pasivo o un sensor de tipo activo? Yo digo que pasivo, ¿no, profe? Ok, pasivo. ¿Por qué? Porque necesita del agua para poderse cerrar el circuito y ya viene con una alimentación. Ok, muy bien, Salvador. Sí, excelente. Recuerden, la definición de sensor pasivo es aquel que requiere una fuente de energía externa para poder funcionar. Y el sensor activo requiere y el sensor activo literalmente genera su propia energía. Este es un sensor pasivo justamente porque nosotros, por ejemplo, podemos tener esta rejilla así solita, ¿sale? Por ejemplo, vamos a quitarle esto. O sea, el sensor como tal es hasta acá, ¿sale? Literalmente tenemos que el sensor es ¿sale? Sin embargo, para que literalmente podamos generar un flujo de corriente de un lado a otro, pues requerimos lo que viene siendo una fuente de alimentación. Y esa fuente de alimentación como tal es literalmente es la fuente de voltaje VCC que se alcanza a ver acá, ¿sale? Esta de acá. Esta de acá es literalmente la aplicación de un VCC, de un voltaje de corriente continua, ¿sale? Entonces, pues nosotros vamos a ver que este sensor, pues es un sensor de tipo pasivo, requiere de fuente de alimentación para poder funcionar, ¿sale? Y bueno, aquí como tal nada más les dejé lo que vienen siendo algunas referencias que les podrían servir para entender un poquito más qué otro tipo de sensores de humedad existen. Hay varios, hay digamos que tipos de sensores de humedad bastante curiosos, pero que realmente no vale la pena que les explique porque son muy experimentales, por así llamarlo. Al final de cuentas, son tecnologías, que es lo que les decía, a través de láseres, a través de infrarrojos, y es así como que mucha tecnología, siendo que realmente no se están aplicando para algo en específico, ¿no? Entonces, nada más les dejé las lecturas. Esta lectura en particular habla justamente de lo que vienen siendo los tipos de tecnologías que existen para medir humedad. Está muy interesante, pero igual les digo, para procesos industriales y demás, pues no se usa, porque de verdad es como que es como matar a una mosca con un misil, o sea, es innecesario.
por así llamarlo, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe. Ok. Algo importante también que me gustaría decirles aquí es que estos sensores de humedad que trabajan a través de un principio conductivo funcionan bien sencillamente. O dejan pasar corriente o no dejan pasar corriente, ¿sale? Y eso habla, o sea, literalmente ese comportamiento habla de un sensor de tipo on-off, ¿sale? Es decir, o hay señal o no hay señal. O hay humedad o no hay humedad. O me deja pasar corriente o no me deja pasar ninguna corriente, ¿sale? Nada más tiene dos estados. 1 o 0, ¿sale? Por lo tanto, estos sensores de humedad son muy utilizados para lo que vienen siendo sistemas de control a través de PICs, de PLCs, de microcontroladores, etcétera, ¿sale? Sin embargo, lo que viene siendo este sensor de humedad de tipo capacitivo es un sensor no nada más de 1 o 0, sino que literalmente este sensor sí te da una medida, digamos que más detallada de lo que viene siendo la cantidad de humedad que existe actualmente en el ambiente, ¿sale? Esa es la principal diferencia entre un sensor de tipo conductivo y un sensor de tipo capacitivo enfocado a sensores de humedad. ¿Sale? Ok. Y si ahorita ya no hay ninguna duda, ninguna pregunta acerca de los sensores de humedad, vamos a ver lo que vienen siendo los sensores de nivel de líquidos para poder entender justamente cómo funcionan. ¿Sale? En esencia nosotros vamos a ver que digo, ahorita estamos, la clase pasada vimos lo que viene siendo temperatura, aquí vamos a ver lo que viene siendo líquidos, ¿sale? Humedad y líquidos. En esencia nosotros vamos a ver que existen diferentes sensores de tipo nivel de líquidos, ¿sale? O sea, literalmente lo que nosotros queremos es asegurarnos de que, por ejemplo, no se desborde el agua cuando está funcionando una bomba de agua, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas, como tenemos un tinaco y tenemos una bomba y todo esto, requerimos asegurarnos de que no bombemos más agua de la que el tinaco puede soportar, porque si no, pues se desborda y puede hasta hacer un cortocircuito y demás, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que los sensores de niveles de líquidos tienen como propósito controlar la altura del líquido para evitar que literalmente el líquido se derrame, ¿no? Es algo así como que muy, muy básico, está bien, pero es así como básico. Y algunos niveles bueno, algunos sensores de niveles de líquido funcionan por el principio de por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa? Del tanque de la bomba, del tanque del WC, ¿no? El tanque del baño. En el tanque de baño, pues literalmente tenemos lo que viene siendo una bollita, ¿no? Una boya, un flotador, ¿sale? Literalmente este flotador como tal sube o baja dependiendo de la cantidad de agua que tiene el tanque, por así llamarlo, ¿sale? Que literalmente es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, para que realmente nosotros podamos medir y obtener una señal, es decir, un conjunto de información codificada a través de impulsos eléctricos, requerimos de adecuar esta boya o este flotador a lo que viene siendo otro elemento, otro dispositivo que realmente nos genere pues, una medición real y que nos genere lo que viene siendo un conjunto de impulsos eléctricos que nos diga realmente en qué estado está el sistema, ¿sale? Para ello, generalmente lo que hacemos es literalmente utilizar el flotador y acoplarlo a lo que viene siendo un potenciómetro, ¿sale? A través de un eje, a través de algo mecánico, ¿sale? Entonces, literal, cuando nosotros agarramos y bajamos el nivel del agua, este flotador baja. Y al bajar, genera lo que viene siendo un giro en el potenciómetro hacia arriba. Cuando nosotros agarramos y empezamos a llenar este tanque, literalmente este tanque va a empezar a subir el nivel del agua. Y por lo tanto este flotador va a subir y va a generar un cambio en el potenciómetro que ahora va a estar apuntando a la parte de abajo. ¿Sale? Literalmente la idea aquí pues, es traducir un efecto físico, que en este caso es el efecto de flotación, a un sensor, que en este caso es el potenciómetro, para poder obtener lo que viene siendo una señal que nos diga realmente en qué estado está el sistema. ¿Sale? Sin embargo, aquí, bueno, esto como tal es digamos que un ejemplo de cómo se puede generar un sensor de nivel de líquidos, ¿sale? Sin embargo, en otras modalidades, la palanca de desplazamiento genera un efecto para lo que viene siendo un dispositivo que se llama LVDT. El LVDT es un sensor que ahorita vamos a ver, que está compuesto de lo que vienen siendo unas galgas extensiométricas, ¿sale? Literalmente las galgas extensiométricas son elementos que al sufrir una deformación generan una señal eléctrica, ¿sale? Entonces,
en vez de tener lo que viene siendo esta cuestión de la varilla o del palito acoplado al potenciómetro, podemos hacer uso de algo que se llama el LVDT, que está conformado por galgas extensiométricas, ¿sale? Por lo tanto, ahorita vamos a ver justamente a qué se refiere esta galga extensiométrica y cómo funciona realmente, ¿sale? Miren, conforme a las características vistas, bueno, esta parte de los tipos de humedad y todo esto, pues ya vimos las aplicaciones, ¿no? Estábamos hablando justamente de lo que vienen siendo sistemas de invernadero, de cultivos, de lo que viene siendo la aplicación para entornos controlados y evitar la humedad excesiva, por ejemplo, la parte de las subestaciones, etcétera, ¿sale? Entonces, ya no les voy a preguntar, ya les pregunté al inicio, pero pues aquí les dejo la diapositiva como tal, ¿sale? Ahora bien, esta parte de acá que les decía de las galgas extensiométricas son sensores, digamos que catalogados o clasificados como sensores de fuerza, ¿sale? Debido a ello, vamos a pasar primero a los sensores de fuerza y después vamos a continuar con lo que vienen siendo los sensores de presión de líquidos, para igual darle continuidad, ¿sale? Y justamente debido a esto, nosotros primero vamos a ver los sensores de fuerza, ¿sale? Aquí sí les voy a preguntar, ¿qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? ¿Podría ser energía cinética? Energía cinética, va por ahí muy bien. Por ejemplo, retomo, así como poniéndonos un poquito filosóficos, ¿qué sería la energía cinética? ¿Puede ser la energía que es el producto o la resultante de un objeto que está en movimiento? Ok, muy bien, excelente Flavio, muy bien, excelente Flavio. Va por ahí, excelente, muy acertado, pero sí, o sea, vamos a desglosar un poquito más el concepto de fuerza. Está muy bien, ¿eh? Me sorprende, muy bien. Ok, por ejemplo, ¿qué es la fuerza? Cuando decimos fuerza, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo aplicamos fuerza? Es cuando necesitamos o requerimos realizar un trabajo, no es lo mismo que procede la energía cinética. Ok, La cantidad cuando... de fuerza a la que vamos a mover un objeto o no sé, lo requerido para hacer un desplazamiento. Excelente, muy bien, excelente Salvador, muy bien. ¿Alguien más tiene otro concepto de fuerza? ¿Con qué relacionamos la fuerza? Digo, yo puse aquí la diapositiva, las cuestiones de Star Wars, porque pues, tiene sentido. Y cuando me puse a detallar más el concepto de fuerza, me di cuenta que esto, literalmente, bueno, este no, pero este como tal sí tiene que ver, o sea, el efecto que dicen que es la fuerza en Star Wars, viene de la mano con el significado del concepto, es algo impresionante. Pero, por ejemplo, ¿qué es la fuerza? ¿El concepto de fuerza qué es? Es una magnitud, ¿no, profe? Ajá. Es una magnitud, ajá, muy bien. Y como decía Salvador, dime. Como la intensidad con la que vamos a realizar algún trabajo, es lo mismo, es el enfoque del esfuerzo, el trabajo, como Ajá, potencia, vaya. ajá, muy bien, excelente Salvador, muy bien. Vamos a continuar ahora sí que con las diapositivas para que veamos justamente el concepto de fuerza, ¿sale? Miren, en física la fuerza es una magnitud vectorial, justamente como decían, que mide la razón de cambio de momento lineal entre partículas o sistemas de partículas, ¿sale? En este caso, la parte interesante aquí es esto, mide la razón de cambio, ay, perdón, es que estoy dándole al dibujito, mide la razón del cambio del momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas, mide la razón de cambio, ¿sale? Ahora bien, según la definición de física clásica, la fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. En esencia, ese es el concepto de lo que viene siendo la fuerza, ¿sale? Es la acción que cambia la forma o genera movimiento en un elemento, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que, o sea, sí tiene que ver directamente con la cuestión cinemática o cinética de un objeto o de un sistema de mecanismos y todo esto. Sin embargo, aquí lo que viene siendo el concepto de lo que es la fuerza hace referencia a cualquier cosa que cambia
o que cambia la forma o genera un movimiento en un elemento, ¿sale? Y es como decías, Salvador, es la capacidad física de realizar un movimiento o trabajo, ¿sale? Eso es a lo que nosotros denominamos fuerza. Es todo aquello que nosotros podemos usar para poder generar un movimiento o un cambio de posición en algún objeto, ¿sale? Ahora bien, nosotros cuando tratamos justamente de medir la fuerza, ¿cómo se les ocurre que podríamos medirla? Para la fuerza está expresada en newtons, ¿no? Ajá, pero por ejemplo, nosotros acabamos de decir que la fuerza es toda acción que cambia la forma o genera un movimiento en un elemento. En ese sentido, nosotros vamos a, por ejemplo, retomando esta cuestión de Star Wars y todo esto, vemos que como tal la fuerza que utilizan en Star Wars y en las películas es algo que literalmente no tiene forma física, pero que literalmente genera una atracción, una repulsión o que mueve las cosas. Entonces, por ejemplo, así tomando como ejemplo esta cuestión de Star Wars, ¿cómo podríamos cómo podríamos medir la fuerza que está generando, ahora sí que la fuerza de Star Wars en un objeto? ¿Cómo se les ocurre? No le entiendo, profe. Realmente. Por ejemplo, bueno, independientemente de Star Wars, por ejemplo, nosotros ¿cómo podríamos medir la fuerza que estamos aplicando en algo? ¿Cómo podríamos medirla? O sea, ya sabemos que la magnitud como tal es newtons. Sin embargo, cuando nosotros movemos o empujamos o jalamos o trasladamos un objeto de un lado a otro, ¿cómo podemos saber realmente o cómo podemos definir cuánta fuerza aplicamos en un objeto para realmente obtener el resultado? Pues dependerá del trabajo que hagamos con el cuerpo, porque si es un objeto ligero, al aventarlo, pues hacemos un esfuerzo mínimo. Ahora, si es pesado, hacemos un mayor esfuerzo. Yo lo entiendo así. Excelente, Diego, muy bien, tocaste un buen punto. Ahora bien, por ejemplo, ya sabemos que para objetos chiquitos utilizamos poca fuerza y para objetos grandes utilizamos más fuerza. Ahora sí que en ese sentido, nosotros cómo podremos determinar cuánta fuerza aplicamos para, por ejemplo, aventar, no sé, el celular de un lado a otro. ¿Cómo podremos determinar cuánta fuerza utilizamos? La presión que vas a aplicar en ese esfuerzo. Va por ahí muy bien, pero por ejemplo, hace rato dijeron, tanto Diego como tú, Salvador, la palabra trabajo. ¿Qué es el trabajo? El esfuerzo, bueno, es que no sabría cómo explicarlo, pero sería como que... No, Miren, en esencia nosotros vamos a ver, hay una fórmula para ello, ¿eh? En este caso vamos a decir que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que el trabajo es esto, es una fuerza por distancia. El trabajo como tal es literalmente cuánta fuerza requerimos para poder mover un objeto de un lado a otro, ¿sale? Eso es lo que hace referencia al trabajo, ¿sale? La fuerza, digo, el trabajo como tal es fuerza por distancia. ¿Cuánta fuerza tenemos que aplicarle a un objeto para poder generar un desplazamiento de un lado a otro, ¿sale? En base a eso, nosotros vamos a ver justamente que la única manera para poder medir la fuerza que nosotros le aplicamos a algo no es, digamos que a través de medir, digamos que la intensidad del aire o demás cosas, no, sino más bien tiene que ver directamente con el resultado que estamos obteniendo. En este caso, el resultado es la deformación o la transición o movimiento de un objeto de un lado a otro, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tomamos un celular, ¿sale? Este celular como tal tiene cierta cantidad de peso, ¿sale? Si nosotros queremos mover un celular del punto A al punto B, requerimos sí o sí cargar su peso, ¿sale? O sea, tenemos que vencer el peso que tiene por sí mismo para realmente poder generar un movimiento de un lado a otro, ¿sale? Entonces, debido a eso, nosotros tenemos que tener o aplicar lo que viene siendo una fuerza.
Y esa fuerza aplicada a lo que viene siendo el celular que tiene un peso definido, va a moverlo una distancia dada, ¿sale? Esa es la parte interesante de lo que viene siendo medir la fuerza que nosotros aplicamos a un objeto, ¿sale? Nosotros no podemos medir la fuerza así como digamos que sin nada, ¿no? O sea, no podemos medirla, no podemos determinar cuántos newtons tiene, por ejemplo, la mano o el brazo, o por ejemplo, el efecto que tiene Darth Vader cuando jala el sable de luz, ¿no? Así solito, no. Sin embargo, para que realmente el sable de luz, por ejemplo, vaya del punto A al punto B, que en este caso es la mano de Darth Vader, requerimos mover su peso, requerimos mover el peso del sable de luz, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que tenemos que medir la deformación o el efecto que se produce debido a la aplicación de la fuerza para determinar cuánta fuerza tuvimos que aplicar, ¿sale? ¿A qué voy con esto? Nosotros no vamos a medir la fuerza como tal al instante, sino que lo que nosotros vamos a medir es el cambio, la deformación o el movimiento de un objeto debido a esa fuerza. Con ello nosotros vamos a poder justamente calcular o determinar cuánta fuerza se tuvo que aplicar para obtener justamente esta deformación, ¿sale? Es algo así como la parte de resistencia de materiales, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una barra de fierro, una barra de metal, una barra de plástico, lo que nosotros queramos, esta barra de metal tiene una resistencia física, ¿sale? O sea, puede aguantar cierta cantidad de newtons, por así llamarlo, o de kilogramos fuerza, ¿sale? Si nosotros sobrepasamos esa cantidad de kilogramos newton, o kilogramos o newtons como tal, eso va a generar una deformación, ¿sale? Va a doblarse la varilla o la barra. Y en base a esta deformación vamos a poder saber realmente cuánta fuerza le aplicamos para lograr este efecto, ¿sale? Es decir, no vamos a medir la fuerza directamente, sino que vamos a medir la deformación que se está generando debido a esa fuerza, y con ello vamos a identificar cuánta fuerza tuvimos que aplicar. Hasta aquí, ¿sí se entiende la idea como tal de la medición de la fuerza? Sí, profe, hasta ahorita sí. Ok. Digo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, de verdad, pueden encender el micrófono y me pueden decir en cualquier momento. Pero en esencia la idea es esa. Nosotros, cuando medimos la fuerza, no medimos como tal la magnitud de fuerza, sino que medimos el cambio, el desplazamiento, o lo que viene siendo la deformación física del objeto que está recibiendo la fuerza, ¿sale? Ahora bien, en base justamente a este principio, vamos a ver que existen diferentes tipos de sensores que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, uno de los más importantes es el sensor piezoeléctrico, ¿sale? ¿Alguien sabe qué es el sensor piezoeléctrico o alguien lo ha escuchado? No se preocupen, no hay problema. Miren, los sensores piezoeléctricos como tal, en este caso son hechos a base de materiales, ¿no? En este caso, el material como tal es el material piezoeléctrico o piezoeléctrico, dependiendo de cómo le digan, ¿sale? Algunos le dicen piso, otros le dicen piezo, ¿sale? En este caso, los materiales piezoeléctricos como tal, digamos que la característica más importante que tienen es que cuando estos materiales se contraen, o se expanden, o se tuercen, o se les aplica alguna fuerza, el material como tal va a generar voltaje y corriente propios, ¿sale? Literalmente lo que hace es modificar la carga de sus átomos, de sus moléculas como tal, en base a la cantidad de fuerza que nosotros le aplicamos, ¿sale? En este caso les puse este ejemplo a través de esta gráfica, ¿no? Este dibujito. Vamos a tener lo que viene siendo el material piezoeléctrico, y cuando nosotros aplicamos fuerza, sus cargas internamente, las moléculas como tal, se alinean. Es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, imanes, ¿no? O sea, nosotros tenemos el negativo y tenemos, por ejemplo, el positivo, ¿sale? Vamos a cambiarle el color nada más para que se alcance a ver la diferencia. Ahí está. Miren, el rojo es el positivo y el azul es negativo, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que cuando tenemos un material, cualquier material metálico, ferroso, lo que sea, plástico, estos, digamos que literalmente vamos a pensar que estos como imanes son las moléculas del material, ¿sale?
La característica de estas moléculas que tiene un material, por ejemplo, ferroso o no ferroso, es que todas sus moléculas están apuntando a todos lados, ¿sale? Por ejemplo, aquí vamos a poner esto y vamos a agarrar y girarlo. Bueno, esto creo que no sirve de nada. Ahí está. Permítame, ahí está. Ahí está, ¿sale? Por ejemplo, supongamos que esto es la superficie que estamos viendo acá, ¿sale? Antes de aplicarle la fuerza. En esencia, nosotros vamos a ver que las moléculas tienen, digamos que todas están desordenadas, ¿no? O sea, el positivo y el negativo de las moléculas están viendo para todos lados. Sin embargo, cuando nosotros agarramos y aplicamos una fuerza a estos materiales piezoeléctricos, lo que vienen siendo las moléculas que conforman al material se van a alinear, ¿sale? Es decir, vamos a agarrar y decir, ok, pues cuando le aplicamos la fuerza, todos van a estar viendo, bueno, todos los azules que son negativos, van a estar viendo hacia arriba, y todos los positivos, que son los rojos, van a estar yendo o viendo hacia abajo, ¿sale? En esencia, esa es la parte o la característica, digamos que interesante de los materiales piezoeléctricos. Al ser sometidos a una fuerza o a una deformación, los materiales piezoeléctricos van a reorganizar sus moléculas para generar lo que viene siendo una diferencia de carga. Es decir, esta parte de acá queda cargada completamente positiva y esta parte de acá queda completamente negativa. Esto es lo mismo que pasa acá. Es como si fueran justamente imanes. Es decir, nosotros tenemos aquí estas moléculas y si agarramos y tenemos organizadas todas las moléculas que componen al material piezoeléctrico, se tendría una configuración más o menos así. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto, todas las de acá van a ser negativas y todas las de acá van a ser positivas, ¿sale? Esto como tal da un efecto de una diferencia de potencia, que en este caso es un voltaje. Y cuando literalmente este material piezoeléctrico está conectado a lo que viene siendo, pues, ya sea un microcontrolador, o hasta una resistencia eléctrica, o hasta un LED, y nosotros aplicamos fuerza a este material piezoeléctrico, eso va a generar un voltaje, y eso va a generar un flujo de electrones a través del circuito, ¿sale? Esa es la parte interesante de lo que vienen siendo los materiales piezoeléctricos. Al ser sometidos a una fuerza, generan una carga positiva y una carga negativa, y con ello podemos alimentar un dispositivo, o podemos generar lo que viene siendo una señal que represente cuánta fuerza se le está aplicando a dicho elemento, ¿sale? En este caso vamos a ver que justamente los materiales piezoeléctricos en esencia son cristales ionizados o iónicos, ¿sale? Que al estirarlos o comprimirlos producen una distribución de carga en el cristal que origina un desplazamiento neto de carga. Es lo que les decía aquí, o sea, las cargas de los átomos que constituyen este material se alinean para poder generar una cantidad de carga negativa y una cantidad de carga positiva en cada una de los extremos del dispositivo, y eso genera lo que viene siendo voltaje y corriente, ¿sale? Ahora bien, en este caso vamos a ver que los sensores piezoeléctricos van a poder transportar o generar cierta cantidad de carga, digamos que a lo largo de su superficie, ¿sale? O sea, literalmente la superficie se va a dividir en dos tipos de carga, positiva y negativa, y esa diferencia de carga va a generar una diferencia de potencial o voltaje, y eso va a generar lo que viene siendo una cantidad de carga definida que nosotros podemos transportar de un lado a otro, ¿sale? En base a esto nosotros vamos a ver que la carga neta Q en una superficie va a ser proporcional a la cantidad X que las cargas hayan sido desplazadas, ¿sale? Aquí tenemos justamente lo que viene siendo el efecto que les decía, ¿sale? Acerca de lo que viene siendo la parte de Darth Vader y todo eso. Cuando nosotros generamos un movimiento, un desplazamiento, una deformación en algo, es debido a que nosotros aplicamos fuerza. Y esa deformación va a ser proporcional a la cantidad de fuerza que nosotros aplicamos. Aquí pasa lo mismo. La cantidad de carga que va a generar el material piezoeléctrico va a ser proporcional a la cantidad de desplazamiento que hayamos generado en el material, a la deformación que hayamos aplicado. Y esa deformación que nosotros hayamos aplicado va a depender completamente de la cantidad de fuerza que nosotros hayamos aplicado a dicho dispositivo, ¿sale? En este caso vamos a ver que dado que el desplazamiento es proporcional a la fuerza aplicada, podemos identificar esta relación. La carga va a ser igual a K, donde K es literalmente una constante multiplicada por X, ¿sale? En este caso X justamente habla de la cantidad de desplazamiento que nosotros generamos en el material, ¿sale? Y esto se traduce justamente a esto, a lo que viene siendo la superficie multiplicada por, bueno, en este caso no es superficie, es sensibilidad, perdón.
En este caso vamos a ver que esta S es una constante de sensibilidad de carga, ¿sale? En este caso, dependiendo del tipo de sensor piezoeléctrico, se va a tener una constante diferente. Eso se ve directamente en la hoja de especificaciones, ¿sale? Y esta S se va a multiplicar por la fuerza que nosotros estamos aplicando, ¿sale? Esto como tal va a ser una constante para literalmente todos los materiales piezoeléctricos. La Q es la carga. Esto va a ser igual a la constante de sensibilidad de carga, que en este caso depende de cada sensor, multiplicada por la fuerza que nosotros hayamos aplicado, ¿sale? Con respecto a esta ecuación o esta igualdad, podemos identificar cuánta fuerza aplicamos dependiendo de la cantidad de carga o de corriente que nosotros estemos recibiendo a través del convertidor analógico digital o algún otro dispositivo que nos identifique la cantidad de carga que tiene un dispositivo, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta? No, profe. Ok, sale. No hay ninguna pregunta, vamos a continuar. En esencia, nosotros vamos a ver justamente que los materiales piezoeléctricos, o en este caso los sensores piezoeléctricos, van a hacer uso justamente de este principio de los materiales piezoeléctricos, ¿sale? Aplicando fuerza, se va a generar una carga, y esa carga va a ser proporcional a la cantidad de deformación que hayamos generado en dicho material. Ahora bien, para ello nosotros vamos a utilizar esta configuración, ¿sale? En este caso, los sensores piezoeléctricos como tal, generalmente los van a poder ver en forma de obleas, ¿sale? Estas formas de obleas como tal, tienen justamente esta configuración, esta que estamos viendo acá. No le agarro. Esta es de acá, ¿sale? Vamos a tener un plato o una esfera un como cilindro de metal. Vamos a tener lo que viene siendo el disco cerámico, o el disco piezoeléctrico cerámico, en este caso que es el que tenemos aquí, que es el contorno negro que estamos viendo aquí, y después tenemos el electrodo, que es literalmente el gris, ¿sale? El electrodo como tal, pues nada más es el que transmite la cantidad de carga que tiene el sensor piezoeléctrico. Lo que realmente hace la chamba es este disco de material piezoeléctrico, que es el que estamos viendo. Déjenme creo una flechita para indicar. Que es el contorno negro que vemos aquí, es el disco de cerámico. En este caso es el disco piezoeléctrico. Ese disco piezoeléctrico es literalmente esto que tenemos aquí y aquí, ¿sale? Y literalmente el electrodo como tal, pues es pues sí, es, digamos que hasta cierto punto metal. Es metal que literalmente nosotros vamos a poder torcer, girar, aplastar y demás. Y eso, al estar unido directamente con lo que viene siendo el disco piezoeléctrico, va a generar cierta deformación, y esa deformación va a generar una polaridad en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba vamos a tener lo que viene siendo esta parte de acá, y en la parte de abajo pues vamos a tener esta parte de acá. Entonces de ahí nosotros vamos a poder sacar o captar los electrones que está generando, bueno, la carga y el voltaje que está generando justamente este sensor, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues cuando aplicamos fuerza sobre un sensor piezoeléctrico, generamos una compresión del material. La compresión del material genera una distribución de cargas internas en el material piezoeléctrico, y eso genera una distribución de cargas. Al distribuir lo que vienen siendo las cargas como positiva y negativa, al separarlas como tal, se genera un voltaje, y ese voltaje puede generar un flujo de corriente eléctrica a través de él, ¿sale? Literalmente esa es la forma en la que funciona un sensor piezoeléctrico, ¿sale? Ahora bien, les quiero preguntar, este tipo de sensores piezoeléctricos, ¿qué tipo de sensores son? ¿Son sensores pasivos o son sensores activos? Por lo que usted comentó que estos sensores al momento de ejercerles una presión, un esfuerzo, un trabajo, van a generar su propia energía. ¿En base a cómo la genera? Literalmente es a través de lo que viene siendo esto. Por ejemplo, lo que les decía es que internamente, por ejemplo, vamos a representarlo así, ¿sale? Tenemos lo que viene siendo este círculo. Este círculo como tal correspondería, por ejemplo, a los átomos que conforman a este dispositivo. Ay, perdón, déjenme quitar esto. Cambio formato, ahí está. ¿Sale? Le ponemos sin relleno. La línea vamos a ponerla negra, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que este átomo como tal internamente va a tener protones y va a tener neutrones, ¿sale?
Los protones como tal, pues literalmente vamos a ponerlos como rojos, y los neutrones y los electrones como tal vamos a ponerlos como azules, ¿sale? Cuando nosotros tenemos internamente los átomos de un dispositivo, vamos a tener que los protones y los electrones como tal, pues están, digamos que, disparejos, por así llamarlo, ¿no? O sea, los electrones están rodeando el átomo y los protones están dentro del átomo, por así llamarlo, ¿sale? Sin embargo, hay materiales que son justamente estos materiales piezoeléctricos, o también los materiales dieléctricos también tienen como esa configuración, donde literalmente la molécula, o el átomo en este caso, cuenta con la posibilidad de tener polaridad. Es decir, internamente este átomo cuenta con polaridad positiva, que es el rojo, y con polaridad negativa. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esto, es más, voy a hacer como el dibujo nada más para que se alcance a ver mejor. Acá. Ven, Control Z. Es que no está bien, así que lo pego acá. Esperen, es que necesito como más apoyo visual para poderles explicar el cómo funciona. ¿Sale? Esperen un momento. Ahí está, corto. Este. Y corto. ¿Sale? Muy bien. Aquí como tal la idea es que estas moléculas o estos átomos como tal cuentan con polaridad positiva y negativa. Se lo quito. Ahora bien, esta polaridad está distribuida a lo largo de lo que viene siendo este material piezoeléctrico, ¿sale? Y está distribuida de manera no uniforme, sino que literalmente todos los átomos están así como volteando a cada quien a su propio lado, ¿no? O sea, no tienen un orden específico, todos están dando vueltas así como si estuvieran viendo a cada quien su santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esto y esto, ¿no? Ahí está. Cada uno de estos átomos como tal cuenta con una orientación completamente diferente, sin embargo cuenta con polaridad propia, ¿sale? Ahora bien, debido a esto, cuando nosotros agarramos y aplicamos una fuerza, estos átomos que cuentan con polaridad como tal, se realinean, es decir, agarran y se empiezan a acomodar, ¿sale? Así. Recuerden, los positivos son los rojos y los negativos son los azules. Entonces, literalmente nosotros lo que vamos a ver es una alineación. Todos los rojos, que son los positivos, van a ir o van a voltear hacia arriba, y todos los negativos, que son los azules, van a voltear hacia abajo, ¿sale? Esta distribución de cargas como tal, cuando nosotros distribuimos las cargas uniformemente, se genera justamente una diferencia de potencial, un conjunto de cargas. Es decir, este lado de acá va a ser más positivo y este lado de acá va a ser más negativo. Cuando nosotros alineamos más y más cantidad de carga a través justamente de este principio, se va a generar lo que viene siendo una diferencia de potencial. Esto recuerden que se debe justamente a lo que viene siendo el principio que se ve en electromagnetismo, que es cuando nosotros acumulamos carga en un lado, generamos lo que viene siendo una carga positiva y obviamente generamos una diferencia de potencial entre un lado y el otro, ¿sale? Entre este lado, que es el negativo, y este lado, que es el positivo, hay una diferencia de carga. Y a la diferencia de carga nosotros lo conocemos como diferencia de potencial, también conocido como voltaje, ¿sale? Aquí la cuestión literalmente es esa: cuando nosotros agarramos y presionamos este material piezoeléctrico, esta presión como tal realinea las cargas, y al realinearse las cargas se genera una diferencia de potencial funcionando el material como si fuera una batería, ¿sale? Y como una batería cualquiera, va a generar la atracción y repulsión de electrones. Y ese es el por qué nosotros podemos generar corriente y voltaje a través justamente de la presión que le ejercemos en los materiales piezoeléctricos. No sé si se entendió un poquito más. Sí, profe. Sí. Ok, sale. Y en esencia la idea como tal, o sea, literalmente esa es la forma en la que funcionan los materiales piezoeléctricos. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, esa fuerza genera una deformación que obliga a las cargas internas del material a realinearse. Al realinearse estas cargas, se genera una distribución de cargas positivas en un lado, una distribución de cargas negativas en el otro lado, y eso genera en su totalidad una diferencia de potencial, que en este caso pues, es un voltaje. Ese voltaje como tal puede jalar electrones y lanzar electrones y funcionar directamente como si fuera una batería. Y la cantidad de voltaje que puede generar este sensor piezoeléctrico depende completamente, primero,
del tipo de cristal cerámico, piezoeléctrico que estamos manejando, y segundo, de la cantidad de fuerza y deformación que nosotros estamos generando, ¿sale? Mientras más deformamos el disco, más voltaje y corriente se genera en las polaridades del material, ¿sale? Y bueno, derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que estos sensores piezoeléctricos pues son sensores activos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos mismos están generando un voltaje y una corriente. Obviamente la corriente no se genera por sí sola, ¿no? O sea, como vimos hace un momento, este sensor piezoeléctrico funciona como si fuera una batería, ¿sale? Una batería que es más intensa cada vez que aplicamos más fuerza, ¿sale? Entonces, literalmente, esa fuerza genera un flujo de electrones a través de un circuito. Si nosotros nada más lo aplicamos o lo presionamos, pues ese voltaje no genera un movimiento de cargas de ningún lado a otro, ¿no? Entonces no hay problema. Sin embargo, pues cuando nosotros metemos lo que vienen siendo pues, LEDs o otros dispositivos, pues literalmente de ahí se genera la recirculación de los electrones, ¿sale? Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe, ninguna, gracias. Ok, hecho. Pues vamos a continuar, ¿sale? Miren, después de esta cuestión de lo que vienen siendo los sensores de fuerza mecánica, es decir, fuerza de deformación, podemos identificar también sensores de fuerza magnética, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que la fuerza magnética tiene que ver directamente con algo que en teoría vieron en electricidad y magnetismo, ¿sale? Que es justamente la fuerza magnética. ¿Alguien se acuerda qué era la fuerza magnética? ¿O a qué se refería? Es la atracción, ¿no? Con la que se va a atraer a otros cuerpos hacia él. Ajá, sí, así es. Cuerpos, sí, ferromagnéticos, etcétera, o ferrosos en este caso. Así es. Miren, en este caso, bueno, no sé si se acuerdan un poco de esto, pero por ejemplo, una cosa es la fuerza magnética que se genera de un lado a otro a través de imanes. Y hay otra fuerza que se llama fuerza magnética, pero aplicable a cargas, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos imanes, supongamos que son imanes diferentes, se atraen los imanes y se repelen entre sí con cierta cantidad de fuerza, ¿sale? Ahora bien, la fuerza magnética que nosotros vamos a ver justamente tiene que ver con lo que viene siendo la fuerza magnética que se aplica a cargas, ¿sale? El concepto de fuerza magnética, así literalmente, esta parte de fuerza magnética, tiene que ver directamente cuando nosotros agarramos y hacemos pasar una carga, o sea, un electrón, a través de un campo magnético, ¿sale? Supongamos que en este caso nosotros vamos a tener... acá está, mejor. Aquí nosotros tenemos un imán, ¿sale? Este es el imán. Ahora bien, si nosotros agarráramos y tomáramos un electrón y lo aventáramos muy rápido a través de este campo magnético, esto generaría lo que viene siendo una fuerza, ¿sale? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver que cualquier electrón, que cualquier carga, o sea, ya sea carga positiva o carga negativa, cuando se genera un movimiento, sobre esta carga se va a generar también un campo magnético, ¿sale? Es por eso que nosotros cuando hacemos pasar corriente a través de una bobina, se genera un campo magnético, porque nosotros estamos moviendo electrones a través de ese conductor. Y como nosotros estamos moviendo electrones a través de él, estos electrones están causando un campo magnético a su alrededor, ¿sale? Que vamos a pensar así de volada, ¿no? Supongamos que esto es el campo magnético que genera un electrón al estar en movimiento. Mientras que el electrón esté así aislado sin movimiento, el electrón no genera campo magnético. Sin embargo, si nosotros este electrón agarramos y lo movemos, este electrón va a generar campo magnético, mientras que esté en movimiento, ¿sale? Ahora bien, lo interesante viene justamente de este efecto. Cuando nosotros agarramos y movemos este electrón, se genera un campo magnético. Y debido a eso, cuando nosotros hacemos pasar este electrón con su propio campo magnético a través de lo que viene siendo un imán o a través de otro campo magnético externo, se va a generar una fuerza de repulsión o de atracción, dependiendo del tipo de campo magnético, si es norte o sur, ¿sale? A ese efecto es a lo que nosotros le llamamos fuerza magnética, ¿sale? Esta fuerza magnética como tal tiene que ver directamente con esta ecuación, ¿sale? La fuerza magnética que este electrón va a sentir
al estar en movimiento y pasar a través de un campo magnético, va a ser igual, primero, a la cantidad de carga con la que cuenta esta partícula o este electrón. Después, la velocidad a la cual está moviéndose, y después al campo magnético que va a atravesar, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver que esta ecuación de fuerza magnética igual a la carga por la velocidad multiplicada por el campo magnético es una multiplicación vectorial, es decir, esta, o sea, la v, la velocidad, cuenta con una velocidad, bueno, cuenta con una magnitud, con una dirección y con un sentido, ¿sale? Por ejemplo, hacia la izquierda, ¿no? Y, por ejemplo, la partícula se está moviendo a la izquierda constantemente, ¿sale? Después, en este caso vamos a tener también que el campo magnético también tiene una dirección, tiene un sentido y tiene una magnitud, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que la fuerza magnética que va a experimentar una carga o una molécula, un átomo que está moviéndose a través de un campo magnético, va a ser una multiplicación vectorial. Eso quiere decir que el resultado, la resultante de esta multiplicación de dos vectores, va a ser completamente perpendicular a lo que vienen siendo los otros dos vectores, ¿sale? O sea, literalmente nosotros vamos a ver que si este es el vector del movimiento de la partícula, ¿no? Supongamos que esa es la dirección y sentido que tiene el electrón, por ejemplo. Y el electrón está cruzando un campo magnético que va hacia acá, ¿sale? Supongamos así. Este es el campo magnético, esta es la dirección que tiene la partícula o el electrón, y derivado de esto nosotros vamos a tener una resultante que en este caso va a ser completamente perpendicular a lo que vienen siendo las otras dos, que en este caso va a generar este efecto, ¿sale? O sea, va a ir hacia arriba. Si nosotros tenemos que la partícula, bueno, que la velocidad de la partícula y el campo magnético están en un solo plano, el resultante o la fuerza magnética va a ser hacia arriba, y por lo tanto nosotros vamos a ver que la partícula no va a ir ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que va a subir, va a ir hacia nosotros, pues, hacia la pantalla, ¿sale? Entonces, este efecto como tal tiene que ver directamente con algo que nosotros vamos a ver y que generalmente nos encontramos mucho en la industria, que es el sensor de efecto Hall, ¿sale? El sensor de efecto Hall es un sensor que mide justamente la fuerza magnética de un campo magnético que nosotros le apliquemos, de un imán, ¿sale? En este caso vamos a ver que los sensores de efecto Hall miden la intensidad del campo magnético, y para su funcionamiento se hace pasar una corriente a través de un conductor, y en este caso esta corriente pues es esta de acá, por ejemplo. Va de aquí hacia acá, ¿sale? Esa es la corriente que recircula el sensor de efecto Hall, que es un sensor de fuerza magnética. Ahora bien, mientras que nosotros no le apliquemos un campo magnético, la corriente va a seguir su rumbo, o sea, va a fluir normalmente. Sin embargo, si nosotros agarramos y tomamos un imán y lo acercamos a este sensor de efecto Hall, esto va a generar que la corriente se desvíe, ¿sale? No va a ir directamente de atrás hacia enfrente, sino que literalmente lo que va a pasar es que la corriente se va a desviar, ¿sale? Por ejemplo, nosotros aplicamos un campo magnético aquí, y la desviación la vamos a poder ver acá. La corriente va a hacer esto, va a desviarse de un lado a otro, ¿sale? Esto cuando literalmente se tiene un campo magnético norte, por así llamarlo. Y si nosotros cambiamos el campo magnético de norte a sur, por ejemplo, digo, nada más es como cambiarle la polaridad. Cuando nosotros cambiamos la polaridad de campo magnético, la corriente no va a desviarse para acá, sino que va a desviarse para acá, hacia la derecha, ¿sale? Ese es el principio de funcionamiento de lo que viene siendo un sensor magnético de efecto Hall. Nosotros aplicamos un campo magnético, y al aplicarle un campo magnético, la dirección de la corriente y la dirección de los electrones en movimiento va a moverse ya sea para un lado o para el otro. Y es así como nosotros vamos a poder identificar si el sensor está experimentando un campo magnético norte o si está experimentando un campo magnético sur, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Hasta acá todo bien? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos hasta acá. De verdad, chicos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos la siguiente clase, ¿sale? Igual para que asistan a su otra clase también, para que no haya problema, ¿sale?
Sí, profe. Gracias, buenas tardes. Cuídense mucho igualmente. Muy gracias. buenas tardes, chicos. Un gusto. Pasen una excelente semana. Pásenla bien. Igualmente, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Sale. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Ya le seguimos desde el jueves. ¿Sale? Para lo que vienen siendo galgas extensiométricas. Sale. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho y excelente inicio de semana. Sale. Pues voy a cerrar la sesión. Igual para que ya se guarde. Y sigan con las siguientes clases. Sale, chicos. Cuídense mucho. Buena tarde. Estamos en contacto.